Desde la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, en cabeza del señor alcalde Julián Adolfo Rojas Monsalve y la oficina TIC, queremos darles una cordial bienvenida a este curso de Excel intermedio. Mi nombre es Alexander Rojas Triviño y seré su tutor virtual acompañándolos en este proceso formativo. Para esta primera clase, que se denomina funciones anidadas, les daré a conocer los conceptos básicos que deberán tener para un mejor entendimiento del tema. Además, haremos un repaso de la función sí y hablaremos del concepto de anidación y su estructura para poder aplicarla en un ejemplo de la vida real. Sin más dilación, entonces pasemos con la explicación. En cuanto a las bases previas que el estudiante deberá poseer para un aprendizaje adecuado, tenemos estar en capacidad de diseñar y crear tablas en el aplicativo Microsoft Excel. Esto incluye conocer las herramientas combinar y centrar, bordes, rellenos, colores de letra y alineaciones. Conocer operaciones tipo fórmulas como la suma, resta, multiplicación y división. Y por último, conocer la estructura básica de una función y algunas funciones básicas de uso cotidiano tales como suma, producto, promedio, min, max y contar. Para poder trabajar de una manera adecuada con el método de anidación, es necesario conocer casi que a la perfección una de las funciones más utilizadas en Excel, la función sí, ya que ésta nos permitirá anidar otras operaciones y así poder solucionar problemas más complejos. Esta operación almacena dos respuestas posibles, de las cuales solo una se activará y se mostrará en pantalla dependiendo del resultado de su condición u operación lógica. Como vemos en la gráfica explicativa de la parte superior izquierda, la condición se basa en comparaciones lógicas que devuelven verdadero o falso, y a su vez se activa la respuesta sí o no, dependiendo de este resultado. En la tabla de la zona superior derecha he clasificado los posibles operadores que se pueden usar en las operaciones lógicas o condiciones tales como igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que y diferente de. En la tabla inferior derecha les muestro una lista de comparación y su respuesta según la lógica utilizada por Excel. Dicha tabla solo aplica para los operadores mayor o igual que y menor o igual que, ya que analizan dos condiciones A y B y devuelven un resultado. Si lo anterior aún suena muy complicado, no te preocupes, ya que al final de la clase te daré a conocer algunos ejemplos de la vida real donde explicamos todos los conceptos anteriores. Pasemos ahora con el concepto de anidación. ¿Qué es anidar? Podemos decir que anidar es un método que permite introducir una operación cualquiera dentro de otra. Existen varias funciones que permiten usar este método en ellas, pero la más famosa y utilizada es la función sí. Como vemos en la imagen, se inicia configurando una prueba lógica llamada también condición, que no es más que una comparación que nos devolverá verdadero o falso. La función suma será la operación anidada que se ejecutará solo si la condición devolvió verdadero. En caso de que ésta devuelva falso, simplemente mostrará en pantalla el número 0. Por último, podemos decir que la función sí permite anidar una operación por cada respuesta, es decir, permite introducir un máximo de dos operaciones. Como vemos en el ejemplo, si al ejecutarse la operación lógica o condición, esta devuelve verdadero, se calculará una suma de los valores del rango B1 hasta B20. En caso de que la comparación devuelva falso, se activará la función min, que definirá el número más pequeño del rango comprendido entre A5 y A10. Con esta rápida introducción podemos ver la estructura de la función sí y el método de anidación. A continuación les daré a conocer algunos ejemplos básicos de la vida real donde podemos usar este concepto. Bueno, muy bien, hemos definido entonces tres ejemplos con los que podremos relacionar los conceptos vistos con problemas de la vida real. Primero quiero explicarles cómo trabajar con una función sí normal, básica, y para eso vamos a hacer un repaso de su estructura. Como ustedes pueden ver, me he traído
estas dos imágenes, una donde están los operadores de comparación y la otra una pequeña tabla de verdad que define las posibles respuestas de esas comparaciones que haga con los operadores mayor o igual que y menor o igual que. Lo primero que vamos a definir entonces es el problema. ¿Cuál es el problema? Pues nos piden que definamos si una persona es mayor de edad. Sabemos entonces que una persona es mayor de edad. Sí, voy a anotarlo por acá. Cuando tiene 18 años o más. ¿Cierto? Esta entonces sería la condición para determinar si esa persona es mayor de edad o no. Una vez teniendo claro esta condición, lo que vamos a hacer entonces es cómo traducir esto a una operación de comparación. Entonces, para esto vamos a tener que relacionar esta leyenda con el operador que mejor se adecue a esta. Acá me está diciendo, es mayor de edad cuando tiene 18 años o más. Si analizamos 18, tener 18 sería igual a 18. Y tener más de 18 sería ser mayor que 18. Miren que este ejemplo contempla los dos símbolos, es igual a 18 o es mayor a 18. Por tanto, el que mejor se ajusta a este ejemplo sería el símbolo mayor o igual que. Mayor a 18 o igual a 18. ¿Qué es mayor o igual a 18? Pues la edad de la persona. Entonces voy a escribir que la edad debe ser mayor. Un segundito, por favor, cambio esto aquí. Mayor o igual que 18. Entonces sería algo como así. Esta sería mi comparación, también llamada condición u operación lógica. ¿Sí? Vamos a reemplazar obviamente la palabra edad por la edad de la persona. Al ejecutarse entonces la operación comparativa de una de las edades de estas personas comparada con 18, pues me va a devolver verdadero o falso. Y si ustedes ven, está haciendo dos condiciones. Es decir, está evaluando si es mayor a 18 y si es igual a 18. ¿Sí? Para esto me va a servir entonces en un rato la tabla de verdad para identificar cuál va a ser la respuesta de la función y así saber qué tiene que devolver. Para aclararles un poco más la idea, voy a implementar entonces la función si aquí en la casilla mayor de edad. Voy a darle igual si. Voy a abrir paréntesis. Y lo primero que me pide, si ustedes ven aquí abajo en la ayuda, es la prueba lógica. Recuerden, prueba lógica, operación lógica, comparación o condición es lo mismo. Entonces mi prueba lógica ya la tengo acá, es esta. Pero voy a reemplazar la edad, que en este caso sería la edad de Félix, y le voy a poner la celda donde está la edad de esta persona. Si D4 es que mayor o igual a 18, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es una comparación de este 18 con este 18. ¿Qué va a definir? ¿Este 18 será mayor a este 18? Si lo vemos, esto es falso. 18 no es mayor que 18. Sigamos con la otra. 18 será igual que 18. Eso es verdadero. Entonces, si evaluamos esta condición, veríamos que sería el tercer caso de esta tabla, donde la primera comparación que hace es falsa, pero la segunda comparación que hace es verdadera. Recuerden, 18 es mayor a 18, eso es falso.
18 es igual a 18, eso es verdadero. Por tanto, el resultado de esta operación debe ser verdadero. Si es verdadero, se va a ejecutar lo que nosotros pongamos aquí. ¿Qué queremos poner aquí? Aquí podemos poner varias cosas. Primero podemos poner un número. Yo puedo definir que ponga un número 0 en pantalla y que de lo contrario ponga un 1 en pantalla. ¿Cuándo se va a activar este 1? Cuando esta comparación dé falso. Si la comparación da verdadero, me va a mostrar este 0. Si la comparación da falso, me va a mostrar este 1. ¿Sí? Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando vamos a insertar números en las respuestas de la función, no es necesario colocarlos entre comillas. Voy a cerrar paréntesis, aunque esto no tenga mucho sentido. Quiero que vean que yo en la respuesta puedo colocar cualquier valor que desee, en este caso números. Al darle enter, pues me está devolviendo 0, quiere decir que se activó, si lo vemos aquí en la barra de fórmulas, la condición dio verdadero, tal como lo vemos en el tercer caso, da verdadero, y visualizó entonces el 0. ¿Sí? Vamos a darle enter y miremos, arrastrando a través de este punto la función que da en los otros casos. Nótese que hay casos donde da 1. Vamos a evaluarlo. D5, que sería la edad de Andrea, es mayor o igual a 18. Esa es la comparación que vamos a hacer. 15 es mayor a 18. Eso es falso. 15 no es mayor que 18. 15 es igual a 18. También es falso. 15 no es igual a 18. Por tanto, ambas comparaciones dieron falso. Sería entonces el cuarto caso de esta tabla, mírenlo. Falso la primera comparación, falso la segunda comparación. Por tanto, la respuesta de esa operación es falso. Al ser falso, miren que no se va a activar o no se va a mostrar la respuesta donde está el 0, sino en este caso la respuesta donde está el 1. Para finalizar entonces este ejemplo, vamos a dejarlo un poco más real. Fíjense que estos números no me dicen mucho. Lo que les quiero plantear es que en vez de estos números de respuesta 0 y 1, vamos a colocar un texto que me diga si esa persona es mayor de edad o no. Aquí puedo jugar un poco con mi análisis y puedo hacer varias cosas. Como deseo poner un texto, ese texto lo vamos a colocar entre comillas y voy a colocar la palabra sí. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que si la condición da verdadero, va a visualizar la palabra sí. Es decir, que sí es mayor de edad. Si esta operación me da verdadero, quiere decir que él tiene ya sea 18 años o tiene más de 18. Por tanto, sí es mayor de edad. ¿Listo? Voy a separar entonces ese sí con un punto y coma. Y voy a poner la respuesta en caso de que la comparación dé falso. ¿Qué pasa si la comparación da falso? Quiere decir que no es mayor de edad. Entonces vamos a colocar la palabra no. Miren que siempre abro y cierro comillas. No se les olvide eso porque pueden ocasionar un error. ¿Qué estamos diciendo entonces? Si es mayor de edad, va a aparecer la palabra sí. Y de lo contrario, pues va a aparecer la palabra no. Al darle enter, me va a decir que si es mayor de edad. Voy a repetir la copia de la función hacia abajo. Y me está diciendo que Andrea, que tiene 15 años, no es mayor de edad. Esteban, que tiene 17 años, no es mayor de edad. Félix, que tiene 18 recién cumplidos, sí es mayor de edad. Francisco de 23 sí es mayor de edad. Natalia de 34 sí es mayor de edad. ¿Sí? Podría también, en vez de escribir la palabra sí, escribir la palabra mayor de edad, lo cual quedaría más largo y sería un poco redundante, ya que aquí aparece en el nombre de la columna
pues esa misma palabra. Y aquí entonces pondría menor de edad, aludiendo pues de que esa persona no cumple con el requisito de edad para ser mayor de edad. ¿Sí? Vamos a arrastrarlo de nuevo. Y allí tenemos entonces las respuestas. Andrea, menor de edad. Esteban, menor de edad. Y el resto de personas en la tabla son mayores de edad. Lo que quiero mostrarle con esto es que dentro de las respuestas de la función sí yo puedo colocar tanto números, textos, y en la próxima explicación con el método de anidación vamos a ver que adicional a esto, números o texto, también puedo introducir otras operaciones. Para explicarles entonces el concepto de anidación, lo primero que quiero que tengan presente es que en esta opción que dice insertar función, vamos a encontrar todas las funciones que nos ofrece Excel, ¿sí? Aquí están las categorías en donde están encapsuladas todas esas funciones. Tenemos una categoría que nos va a mostrar todas las funciones como tal. Ustedes van a ver que son muchísimas funciones que están destinadas para un fin específico. Puedo seleccionar una categoría de financieras, de fecha y hora, matemáticas, estadísticas, y así hay un sinfín de categorías que nos pueden servir para solucionar un problema en específico. Teniendo claro esto, aquí podremos ver las funciones que podemos anidar, y para esto les voy a plantear el siguiente ejemplo. Tenemos una pequeña tabla que contiene un listado de empleados. Además de eso, el tipo de contratación que tienen y su salario base. Hay una casilla subsidio, la cual está vacía y tendremos que calcular. ¿Cuál es el objetivo entonces? Vamos a calcular ese subsidio, pero tiene una condición: solo le vamos a dar ese subsidio a los empleados fijos o un contrato a término indefinido. En este caso, los contratistas no tendrán ese beneficio de subsidio. ¿Qué operaciones debemos anidar? Pues como estamos hablando de un subsidio y debemos de calcular ese subsidio, entonces para esto vamos a tener que anidar una operación de multiplicación. Vamos a corregir aquí. Multiplicación. Podemos definir esa multiplicación de dos formas. Puede ser una fórmula, operación básica, o puede ser una función, que en este caso se llama producto, ¿sí? Teniendo claro entonces la función que vamos a anidar o la operación que vamos a anidar, empecemos entonces con desarrollar la condición, ¿sí? ¿Cuál va a ser la condición? Pues que se le va a dar un subsidio a los empleados fijos o con contratación a término indefinido, y esa condición básicamente va a ser que vamos a calcular el 20% del salario base del empleado. Recordemos que cuyo contrato sea fijo o indefinido. Adicional a esto, entonces podemos definir que a los contratistas de prestación de servicios no se les dará ningún subsidio. Hay un pequeño inconveniente con esta operación, ya que me está pidiendo que tenga en cuenta dos contratos, sean fijo o indefinido, ¿sí? Y de por sí la función sí no me permite sino trabajar con una única condición.
pero mirando un poco con lógica la función, podemos jugar un poco con ella y sacar ese resultado de una manera correcta. Les voy a mostrar una forma de plantear esa respuesta. Vamos a darle función sí y voy a empezar, o mejor dicho, voy a tener en cuenta aquellas personas que tienen contrato de prestación de servicios. Si en el tipo de contrato, que es en este caso de Ferney Mora, es indefinido, va a ser igual, y miren que lo voy a poner entre comillas porque es un texto, a prestación de servicios. ¿Qué pasa si el contrato de Ferney Mora es igual a prestación de servicios? Pues según manifestamos acá, no se les va a dar ningún subsidio. Por tanto, voy a separarlo con un punto y coma y voy a decir que la función me devuelva 0 si cumple con esta condición. Si es contratista, si tiene contrato de prestación de servicios, entonces va a devolver 0. No va a tener subsidio, miren. Voy a dar otro punto y coma separando. ¿Y qué pasa si esto es falso? Es decir, que el contrato no sea prestación de servicio. Las dos únicas opciones que me quedarían allí entonces sería que fuera fijo o indefinido. Nótese que en el tipo de contrato no hay más opciones de contratación. Tenemos un total de 3. Prestación de servicios, fijo e indefinido. Por tanto, si no se cumple que es prestación de servicios, podemos decir que es uno de los dos, ya sea indefinido o fijo. ¿Qué quiero yo que pase si no es prestación de servicios? Pues como lo dijimos acá abajo, debemos de calcular el 20% del salario base de desempleado. Para eso podemos hacer uso de una fórmula básica, una multiplicación o una función que haga lo mismo, ¿sí? Voy a darles el primer caso, vamos a hacerlo con una fórmula. Me está diciendo que calcule el 20% del salario base. El salario base está ubicado en la columna E, fila 4 en mi caso, E4. Nótense ustedes que no le he dado clic acá porque pues se me está tapando esta misma función, me tapa, por tanto decido escribirla. E4 es el salario base, en este caso de Ferney. ¿Listo? ¿Qué debo de hacer con ese salario base? Pues multiplicarle el 20%. Y ahí va a ser calculado entonces ese subsidio que va a ser del 20% de ese salario base del empleado. Vamos a cerrar paréntesis, indicando que ya terminamos. Y entonces hacemos un recorrido revisando la función. Podemos decir que si el tipo de contrato de Ferney Mora es igual a prestación de servicios, entonces va a devolver 0. Es decir, que si esto es verdadero, me da 0. Si esto es falso, quiere decir o que es fijo o que es indefinido, entonces va a saltar acá y va a calcular el 20% del salario base. Podríamos decir aquí entonces que esta sería la operación anidada, en este caso una multiplicación. Introduje una multiplicación dentro de la función sí. ¿Listo? Vamos a darle enter. Y en este caso miren que me está dando un valor. Vamos a arrastrarlo. Y voy a aplicarle una configuración de moneda para que se vea un poco más apropiado. ¿Sí? Nótese entonces que el subsidio de Ferney Mora es de 300.000 pesos, que sería el 20% de su salario, que es 1.500.000. ¿Por qué si se le da subsidio? Pues porque tiene un tipo de contrato indefinido. Lo mismo con Alexandra Morales, tiene un contrato fijo, su salario es de 2.300.000 y al sacarle el 20% a su salario, pues tenemos que su subsidio es de 460.000 pesos. Nicolás Zúñiga es un empleado contratista por prestación de servicios,
se gana 1.000.000 de pesos y miren que no tiene derecho al subsidio, ¿sí? Si no estamos visualizando el cero, es por la configuración que yo acabo de hacer de moneda. Vamos a cambiarlo aquí, que está en tipo contabilidad. Vamos a cambiarlo a moneda para que me visualice el cero. Ahí estaría un poco mejor, mírenlo, ¿sí? Vemos entonces que Andrés es fijo, tiene su subsidio. Lina tiene prestación de servicios, no tiene derecho al subsidio. Carlos Alberto tiene indefinido, por tanto tiene su 20% de su salario. Y así entonces hemos anidado una operación. Para terminar este ejemplo entonces quiero mostrarles que además de esta fórmula de multiplicación, también puedo invocar una función que hace exactamente lo mismo. Esa función es la función producto. Abro paréntesis y en producto tengo que poner los elementos que se van a multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? Pues mi salario base, ya dijimos que está en E4. Voy a separar con un punto y coma. Y ese salario base lo voy a multiplicar con 20%. Voy a cerrar el paréntesis de la función sí. Y aquí estoy cerrando el paréntesis de la función producto. Recuerden que producto o multiplicación es lo mismo. Estoy diciendo que saque el producto, que multiplique la celda del salario base con un 20%. Y esto me va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer la prueba, darle enter, me dio los mismos 300.000. Y si arrastramos hacia abajo, vemos que da exactamente igual, ¿sí? Ya sería a su escogencia que deseen utilizar, si la función producto o simplemente la multiplicación tipo fórmula. Y entonces tenemos solucionado el problema, que era calcular el subsidio dado por la empresa a los empleados fijos o con contrato indefinido, y a los contratistas no se les va a dar ese beneficio. Muy bien, entonces para finalizar esta clase de hoy quiero plantearles este último ejemplo, que básicamente es una copia del ejemplo anterior, donde he modificado y agregado algunas cosas. Por ejemplo, en el tipo de contrato he eliminado el tipo de contrato indefinido y he agregado un salario base por día, ¿sí? El objetivo es el mismo, hay que hallar el subsidio de estos empleados. Debemos de calcular ese subsidio otorgado por la empresa, pero en este caso va a ser a todos los empleados, ya no va a tener excepción. Pero si el empleado tiene contrato fijo, se le dará un subsidio del 30% de su salario. Y si el empleado tiene contrato de prestación de servicios, se le dará un subsidio equivalente a la suma de su salario por un día y además un bono de 50.000 pesos. ¿Qué operaciones debemos anidar? Para este ejemplo debemos usar una operación de multiplicación, tal como en el ejemplo anterior, para hallar el subsidio de los empleados con contrato fijo. Pero también debemos de anidar una función suma, para el caso entonces de los empleados con prestación de servicios, ya que ésta deberá coger el salario base por día y además de eso sumarle ese bono de 50.000 pesos. Para entender un poco mejor esto, entonces vamos a la práctica. Voy a ampliar esto un poco. Vamos a darle igual sí. Y entonces voy a empezar teniendo en cuenta aquellos que tienen contrato fijo. En el ejemplo pasado tuve en cuenta los de prestación de servicios, pero para este vamos a hacerlo con los de contrato fijo. Vamos a darle entonces el tipo de contrato
este tipo de contrato deberá ser igual a fijo. ¿Qué pasa si el contrato de Ferney es fijo? Punto y coma. Entonces decimos que si es fijo, se le dará un subsidio del 30% de su salario. En este caso, pues entendemos que es su salario mensual. Entonces vamos a hacer la operación, vamos a hacerla sencillo, donde vamos a multiplicar el salario base de Ferney por ese 30%. Punto y coma. ¿Qué pasa? Si es fijo, va a sacar ese 30% de su salario mensual. ¿Qué pasa si no es fijo? Asumimos entonces que es prestación de servicios, ya que solo tenemos dos tipos de contrato. Si es prestación de servicios, debemos de calcular ese subsidio teniendo en cuenta que le vamos a sumar a su salario base diario un valor de 50.000 pesos de un bono. Entonces podemos hacerlo de dos formas, ya sea una suma tradicional, sería este más 50.000. Nótese que ese 50.000 no lo voy a colocar con puntos, ni signo de pesos, ni nada. Y voy a cerrar paréntesis. ¿Qué le estoy diciendo aquí entonces? Que si el tipo de contrato de Ferney es fijo, va a coger su salario base mensual y le va a sacar un 30%. En caso de que no sea fijo, se asume entonces de que es prestación de servicios. Por tanto, va a coger su salario base diario y le va a sumar 50.000 pesos. Nótese que aquí entonces estamos anidando una multiplicación en la respuesta en caso de que de verdadera la comparación, pero también estamos anidando una operación de suma en la respuesta si esta comparación da falsa. Estamos haciendo una doble anidación. Vamos a hacerlo así. Y me está diciendo que me da 450.000 pesos. Lo convierto en moneda, arrastro y tengo todos los valores. Mira. En este caso no voy a obtener un valor 0 porque no configuré ese valor, sino que va a calcular dependiendo del contrato si va a ser un subsidio del 30% del salario o si va a coger su salario por día y le va a sumar 50.000 pesos. Vamos a hacerle una pequeña modificación para que vean otra forma de hacer esto mismo. Igual sí, abro paréntesis, el contrato de Alexandra debe ser igual a fijo. Si es fijo, entonces vamos a coger su salario mensual y le vamos a multiplicar el 30%. Y voy a hacer un paréntesis aquí, ya que recuerden que esta operación también se puede hacer con una función producto. Multiplicación o función producto en este caso sería lo mismo. Entonces, producto de salario mensual, punto y coma, 30%. Cierro paréntesis. Lo siguiente entonces sería configurar la suma. Para esto entonces voy a llamar a la función suma y voy a hacer lo mismo, voy a sumar el salario base diario que está en F5, en el caso de Alexandra, F5, punto y coma, y le voy a sumar el valor 50.000. Cierro paréntesis de la función suma y cierro paréntesis de la función sí. ¿Cuál sería la diferencia con la operación anterior? Pues simplemente que estas funciones anidadas pues precisamente son funciones y no son fórmulas. Tengo la función suma, tengo la función producto, ¿sí?
Al darle enter, miren que acá en la barra de fórmulas está presente. Si comparo con la operación anterior, es exactamente lo mismo, pero con fórmulas básicas. Si el tipo de contrato es fijo, entonces multiplique su salario base mensual con 30%, y de lo contrario, entonces coja su salario base por día y le suma 50.000. Aquí es lo mismo, por decirlo de alguna forma, pero utilizando funciones. Fijo, función producto que multiplica y función suma. Entonces tenemos aquí los resultados y vemos entonces que en el caso de Nicolás Zúñiga, que es prestación de servicios, vamos a hacer un pequeño realce acá, le está sacando el salario base por día, que es 33.000 pesos, y le está sumando 50.000 pesos más, que en este caso se estaría ejecutando de la suma. Y tenemos que 33.000 más 50.000 son 83.000. Y en el caso de los que tienen contrato fijo, pues básicamente se está ejecutando la función producto o la multiplicación, que le saca el 30% a su salario base mensual. Aquí tenemos entonces el caso también de Lina. Serían los dos casos pues donde se ejecuta la suma, y en el resto de casos se está ejecutando entonces la multiplicación. Recuerden que el concepto de anidación se puede ejecutar con cualquier función u fórmula existente en Excel, y quien define qué operación debe ser usada en el problema somos nosotros, dependiendo de ciertos inconvenientes que tengamos, pues vamos a elegir la función que mejor se adecue a la solución de estos. Espero que esta clase les haya servido para enriquecer un poco más su conocimiento digital, y yo me despido entonces hasta una próxima entrega. Hasta luego.